Buenas noches, pueblo televidente. Buenas noches, Arturo Cano. Yo siempre digo que el sistema de reconocimiento mexicano está roto y una de las pruebas es que Arturo Cano no ha sido todavía Premio Nacional de Periodismo. Es un gusto tenerte aquí por eso. La verdad, lo sabes tú. Eres, si no el mejor cronista del país, uno de los mejores. A mí, la verdad, no se me ocurre nadie más. Así que es un gusto tenerte ahora en la televisión. Te agradezco mucho, Gibran, ese comentario, pero creo que los premios son una lotería, ¿no? Nada Sí, más. sí. O un espacio de cabildeo, a veces. También. ¿No? Quisiera hablar sobre tu experiencia como reportero de guerra. Lo hemos platicado algunas veces y sueles evocar dos experiencias. Una, desde luego, la michoacana, que puede ser una de las más publicitadas en el mundo, ¿no? Incluso por documentales extranjeros, etcétera, etcétera. Y otra, la tamaulipeca. Me acuerdo que dijiste que Tamaulipas se cuece aparte. Yo creo que sin duda cualquier periodista que haya estado en Tamaulipas, ya no hablemos de los colegas que viven ahí, te puede decir que algunas zonas de esa entidad son los lugares donde mayor miedo ha sentido, donde mayores precauciones ha tenido que tomar. Pongámoslo así, uno puede andar en Ciudad Juárez con todos los riesgos que implicó, sobre todo en algunas épocas, pero aún así podía acercarse al lugar donde había ocurrido una balacera. En Tamaulipas eso era imposible, ¿no? Se crearon en esa entidad lo que llamamos las zonas de silencio, ¿no? Muchos de los colegas locales no podían ni siquiera publicar la información más simple de la nota policíaca, ¿no? Sí, hay muchos silencios en toda la guerra contra el crimen organizado, todo este proceso que hemos vivido los últimos más de 10 años ya. Y tú has documentado algunos. Por ejemplo, en Michoacán, matanzas de decenas de personas de las que no se da cuenta. Hay otras que han sucedido en este tiempo, como Allende, en Coahuila, y seguro que hay muchas otras que no conocemos. ¿Cuáles fueron los hechos más terribles de los que te has enterado y que no han tenido debida difusión en los medios, que ni siquiera se han examinado? Yo creo que ya casi todos los hechos terribles al menos de los que hemos podido tener conocimiento, han sido examinados, han sido abordados por los trabajos de valientes colegas que se han ido a meter en esos lugares, que han reconstruido historias, que a pesar del paso de los años no han dejado que quede en el olvido, por ejemplo, sucesos como el de Tamaulipas, en el caso de Allende, Tamaulipas, que tú señalabas, ¿no? En el caso de Michoacán, yo diría que hay una matanza que se conoce como la matanza de los limoneros, que sucedió antes del alzamiento de las autodefensas, es decir, unos jornaleros de limón que fueron a Nueva Italia con la intención de manifestarse frente al gobierno del Estado y exigir seguridad, y que a su regreso a la zona de Tierra Caliente fueron masacrados en el camino. Nunca se supo cuántos muertos fueron, muchos de ellos eran jornaleros que provenían de otros estados de la República, entonces no fueron incluso sepultados como anónimos. Fueron decenas. Sí, decenas de muertos. Nunca se supo exactamente cuántos muertos hubo ahí. Eso fue un antecedente del surgimiento de las autodefensas, ¿no? Ayotzinapa es en ese caso una anomalía. En realidad estamos llenos de masacres, de muertos sin nombre, de cosas terribles que no se fijan en la conciencia colectiva. Creo que en gran medida es porque no hemos sido capaces de explicarnos que hay una nueva normalidad. En el caso de Michoacán, tú has relatado esa nueva normalidad, ese nuevo orden violento. Se han vuelto una misma cosa, todos en, digamos, la sociedad michoacana y el entramado violento. No es una cosa contra la otra. En Michoacán y en todas partes del país ocurrieron dos fenómenos simultáneamente. Uno, la irrupción de todas las maldades del modelo neoliberal y el abandono de las responsabilidades del Estado. Cuando estuve ahí en 2010, por ejemplo, recogí muchos testimonios de cómo los templarios habían creado un sistema de justicia paralelo en el que la gente confiaba y al que acudía ante la ineficacia de las autoridades. Incluso una señora que no recibía el gasto o alguien que era maltratado en el seno de la familia, acudía a la justicia templaria y ahí recibía
una solución expedita que el sistema judicial mexicano no le ofrecía. El Estado abandonó todo, o sea, no, decía un presidente municipal, decía mi abuelita la última vez que se construyó aquí una escuela preparatoria o un hospital, ¿no? Se abandonó completamente al campo, Michoacán se fue vaciando, es uno de los estados con mayor migración, pero paralelamente el crimen organizado se fue ocupando todos esos espacios que el Estado, que las administraciones que fueron pasando dejaron abandonados. Entonces, cuando vinieron a darse cuenta y quisieron retomar eso, primero lo hizo Felipe Calderón, oriundo de Michoacán, con una estrategia de retenes, de miles de hombres, de vuelos por todos lados, tanquetas, en fin, un despliegue enorme que no sirvió absolutamente de nada. A petición de Lázaro Cárdenas, ahí empezó la guerra. A petición de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que había encontrado un panorama de total descomposición y que había encontrado, o que se estaba dando cuenta de cómo el crimen organizado ya hacía de las suyas, no solamente con este sistema de justicia paralelo, sino que se metía en las candidaturas, en los nombramientos de los funcionarios municipales, digamos, en todas las esferas de la vida pública de Michoacán. Lo de Calderón en ese año fue un desastre. Lo de Peña Nieto fue una continuación de ese desastre con la intervención directa de su gobierno para la creación de las autodefensas. Fueron a Tepalcatepec y a La Ruana a buscar a los valientes que quisieran meterse a esa aventura, y no es por eso extraño que la primera acción de las autodefensas en Tepalcatepec haya sido la detención de los líderes templarios de la localidad, que fueron inmediatamente entregados a elementos del ejército que estaban esperando afuera. ¿El gobierno de Peña Nieto inventó a las autodefensas? Yo creo que fue un proceso muy complejo en el que tuvo mucho que ver el gobierno, pero había un gran descontento popular. Digamos, había una base social para hacer posible las autodefensas, porque los templarios habían crecido tanto, su estructura se había vuelto tan complicada y demandaba tanto, que comenzaron a extorsionar a todos. O sea, incluso los pobres jornaleros de limón, que solamente cortan limón cuando les dan permiso los delincuentes, tenían que pagar cuota. ¿Y de qué le servía al gobierno de Peña Nieto inventarse a los autodefensas? O colaborar para que se diera, digamos, este enfrentamiento que terminó por atizar también más la violencia. Bueno, yo creo que ahí había una disputa por lo que Michoacán significa en términos de la riqueza, de su riqueza por sus productos agropecuarios, y también la disputa por Lázaro Cárdenas, que es un puerto muy importante. Eso y las minas de la región habían quedado en manos de los templarios, y pues ya no había posibilidades de reparto del pastel, ¿no? Un asunto de control económico crudo, digamos, de capitalismo salvaje, decíamos la vez pasada. ¿Es la manera del Estado de intervenir? Sí, cuando las autodefensas fueron a hablar con las mineras de Tepalcatepec y les dijeron, les exigimos que le dejen de dar cuota a los templarios porque son los que nos matan, los que nos roban, los que nos extorsionan, las mineras dijeron, no, pues mejor dejamos de producir. Y cerraron, ¿no? Llega el gobierno de Peña Nieto, utiliza la misma estrategia, luego pretende institucionalizar a las autodefensas una vez que ya se había despertado aquel monstruo, que en los primeros meses, debe decirse, fue una verdadera primavera de los pueblos, una insurrección popular frente a los abusos, frente al hartazgo ya que tenía la población por todo lo que las tropelías, las maldades que cometían los delincuentes, ¿no? Y acabó en una disputa entre mafias distintas. Bueno, cuando en mayo de 2014 el virrey de Peña Nieto, Alfredo Castillo, uniforma, arma y da el banderazo de salida para la fuerza rural, cita las palabras de una señora de Apatzingán que le dijo, bueno, ojalá logren ustedes hacer valer la ley, porque si no esto va a ser el mismo infierno con diferente diablo. Entonces creo que lo que consiguió la estrategia de Peña Nieto fue pues, que se multiplicaran los diablitos y que ahora tengamos lo que tenemos en Michoacán, que es la disputa por los territorios entre diferentes grupos. Algunas fuentes hablan de 4
grandes cárteles que se pelean los territorios, otros hablan de una dispersión mayor. Yo creo que lo importante es que esos pueblos siguen sintiéndose abandonados, siguen sintiendo que desde el poder central no se les hace caso, no se les atiende, que están solos frente a la delincuencia, y en algunos lugares, en algunas poblaciones donde surgieron estas autodefensas, todo derivó en que mataron a los líderes a las autodefensas y los pueblos una vez más están sometidos por los delincuentes. En otros lugares donde lograron sobrevivir las autodefensas y más o menos mantenerse limpias, digamos, de la influencia del crimen organizado, pues ahí siguen insistiendo, ¿no?, en que ellos no van a dejar pasar a los criminales, eso sobre todo en la zona de la costa y Chinicuila, ¿no? Por ejemplo, yo una noche viajé cuando me di cuenta que estaba ya en un país en guerra. Una noche viajé con unos hombres de las autodefensas de una población que se llama Chinicuila, Acuaguayana, que es en la costa. Una noche de una lluvia tremenda, con una llanta ponchada, íbamos con mucho temor, porque además no sabíamos exactamente qué nos esperaba en Acuaguayana, un lugar donde habían tomado recientemente, un par de días antes, la autodefensa había tomado el lugar y habían huido los templarios. Cuando al fin logramos llegar a la comunidad, conocí al comandante Teto, que todavía anda por ahí armado y patrullando, y que yo creo que no lo va a dejar de hacer nunca, ¿no? El comandante Teto poco antes había sufrido el asesinato de su hermano, que era un mecánico. Ese asesinato fue el que detonó el alzamiento en Coahuayana, consiguieron el apoyo de otros municipios y así lograron armarse y sostenerse hasta la fecha. Eso no va a parar entonces. Eso no va a parar. Hay casos distintos como el de Tepalcatepec, donde el grupo que es autodefensa es un grupo que más bien tiene origen en un cártel, en el cártel de los Valencia. Entonces digo que cada caso hay que analizarlo por su lado. La estrategia que propone el presidente López Obrador, fincada en la Guardia Nacional, puede llegar a tener un resultado. Hemos visto un avance muy lento de eso, primero por la cuestión legal del cómo se arma todo el entramado de la Guardia. Pero por otro lado, el aspecto social, digamos, yo creo que va a tardar tiempo empezar a dar frutos, ¿no? Y son, no lo olvidemos, son territorios, zonas completas del país que durante muchísimos años se dejaron a la deriva, se dejaron totalmente abandonadas y donde hay que comenzar de cero. Parece que no va a bastar la política social que se monta en un orden violento, que a veces es controlada territorialmente, por ejemplo, en Huauchinango o bueno, en esa región de la Sierra Norte de Puebla, mataron a un servidor de la nación por no cuadrarse con los que mandaban en el territorio. Es decir, hay mucha más complejidad en cada territorio de lo que presumimos y habrá que hacer una política muy distinta, muy específica por lo que se ve. Muchas gracias, Arturo. De esta conversación con Arturo Cano nos quedamos con varias cosas. La primera es con mucha preocupación por la dinámica de la guerra sembrada durante la última década y más, una dinámica que se alimenta y que se reproduce solita, que no necesita de ninguna ayuda y que sin intervención federal va a seguir reproduciéndose. Los programas sociales no bastarán mientras vayan a montarse a un orden violento, a una estructura económica que responde ya a la configuración de los grupos criminales. Es necesario pensar de manera regional y específica porque levantar ese tiradero no va a ser nada fácil. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos, y los esperamos la próxima semana a las 8:30 para conversar de buena fe.